Nunca imaginé que un día viviría algo tan inexplicable, algo que me haría cuestionarme qué ocurre realmente después de la muerte. Trabajo como enfermera en la UCI neonatal de un hospital a las afueras de la ciudad. Como cualquier profesional del ramo, he vivido muchas situaciones difíciles. Pero aquel día, aquel turno, fue diferente. Esa noche estaba de guardia, acompañando a los bebés en recuperación. En el fondo, siempre he intentado ceñirme a lo lógico, a lo tangible, pero lo que presencié hizo que todo pareciera irreal. Era una mañana gris y pesada cuando recibimos a una paciente que ya se encontraba en un estado de salud irreversible. Mamá, una mujer de unos 30 años, era una enferma terminal, con cáncer por todo el cuerpo. Su estado era grave y, a pesar de todo lo que intentamos, no sobrevivió. No sabía mucho de ella, aparte de que era madre de un bebé prematuro que estaba en nuestra sala de neonatos, luchando por sobrevivir. Su situación era desesperada. La madre, cuya respiración ya era cada vez más débil, me miraba con expresión tranquila, pero con un dolor silencioso, como si fuera consciente de que se le acababa el tiempo. Nunca olvidaré la expresión de su cara, como si quisiera pedirme que cuidara de su hijo, incluso sin palabras. Tras su muerte, la situación se volvió aún más difícil. El bebé, que estaba en cuidados intensivos, había empezado a mostrar signos de mejoría en los últimos días, como si de alguna manera la presencia de su madre le hubiera dado fuerzas para luchar. Pero en ese momento empezó a ocurrir otra cosa. Estaba sola en la UCI, realizando mi turno como de costumbre, cuando noté un cambio en el ambiente. No era algo tangible, pero el aire parecía más denso, más cargado, como si hubiera algo más allá de los monitores y las incubadoras. Al principio, pensé que era solo cansancio, la presión del turno o incluso el miedo a enfrentarme al dolor de perder a un paciente tan joven. Pero a medida que pasaban las horas, la sensación iba en aumento. Cada vez que pasaba por la sala donde estaba el bebé, sentía una presencia, algo que no podía explicar, como si la madre siguiera allí, de alguna manera, cuidando de su hijo. Era una sensación extraña, como si el tiempo se hubiera congelado en aquel momento y su energía se hubiera impregnado en el ambiente. Incluso en la suave luz de la UCI, sentí un escalofrío en el aire, una incomodidad inexplicable, como si alguien me estuviera observando. Durante los días siguientes, las cosas empezaron a ser aún más extrañas. Ya estaba acostumbrada al ritmo de la UCI, a los sonidos de los aparatos y a la rutina de las enfermeras, pero aquella semana sentí que algo estaba fuera de lugar. Cada vez que pasaba junto a la incubadora del bebé, sentía la misma presencia, una sensación de ser observada. No era algo amenazador, sino algo reconfortante e inquietante al mismo tiempo. Como si la madre, incluso después de irse, estuviera allí, de alguna manera, ayudando a cuidar al niño que ya no podía sostener. No sabía qué pensar, pero algo me decía que no estaba sola. Fue el miércoles por la tarde cuando algo me hizo detenerme y ver la situación de otra manera. Estaba paseando por la sala, haciendo mis comprobaciones habituales, cuando de repente el monitor del bebé empezó a pitar. El pequeño, que hasta entonces se había recuperado de forma estable, empezó a mostrar signos de una rápida e impresionante mejoría. Su saturación de oxígeno, que antes era baja, subió inesperadamente a niveles normales. Su ritmo cardíaco, que había sido irregular, se estabilizó. Me acerqué a la incubadora, intentando comprender lo que estaba ocurriendo, pero lo único que pude percibir fue una inmensa sensación de calma que parecía envolver al bebé, como si estuviera en paz. En ese momento, supe que allí dentro estaba pasando algo más. Permanecí allí unos minutos, observando al bebé e intentando comprender lo que estaba ocurriendo. El cambio fue tan rápido y tan inexplicable que empecé a preguntarme si tenía algo que ver con la madre o si se trataba simplemente de un milagro médico. Sabía que, en condiciones normales, aquel bebé no debería reaccionar tan bien. Entonces me asaltó un pensamiento, ¿y si la presencia de la madre estaba influyendo de algún modo en la recuperación del niño? Intenté alejar ese pensamiento, pensando que era solo el cansancio o que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero la sensación de que algo más que la medicina estaba actuando allí no me abandonaba. Aquella noche estaba prácticamente sola en la sala, con pocas enfermeras de guardia, y las luces de la UCI estaban más bajas de lo habitual. Cuando volví a mi puesto, noté algo aún más extraño. El aire volvía a ser pesado y el vigilabebés parpadeó una vez, más fuerte de lo habitual, casi como si intentara llamarme. Me acerqué a él una vez más y, de repente, la temperatura de la incubadora bajó unos grados, lo que debería haber sido imposible, ya que estaba programada para mantener una temperatura constante.
El frío en el aire aumentó y me di cuenta de que mi respiración era un poco más pesada. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo podía explicarlo? No sabía qué pensar, pero el miedo empezó a consumirme. Durante los días siguientes, las cosas se intensificaron. La presencia en la UCIN parecía más fuerte con cada turno que hacía. Cuando pasaba junto a la incubadora, ya no podía ignorar la sensación de que había alguien allí, observando, cuidando. ¿Y el bebé? Bueno, seguía mejorando inexplicablemente. Los médicos estaban perplejos por la rápida recuperación, algo que nunca habían visto antes, y empezaron a cuestionarse los tratamientos y las posibles causas. Pero a mí me parecía claro que había algo más detrás. ¿Y esa sensación de presencia? Ya no estaba solo allí. Fue una noche, hacia las 3 de la madrugada, cuando decidí pasar más tiempo observando al bebé. Sabía que estaba ocurriendo algo extraño, pero ¿qué era exactamente? El bebé estaba tranquilo, respiraba con más facilidad y la luz de la incubadora parecía más suave, como si la hubiera suavizado una mano invisible. Entonces, de la nada, oí un sonido. Un susurro suave, algo así como gracias. Miré a mi alrededor y no había nadie más que el bebé y yo. El sonido parecía provenir de algún lugar muy cercano, como si hubiera llegado directamente del corazón de la habitación. El escalofrío volvió a intensificarse y por un momento pensé que me estaba volviendo loca. Pero al mirar al bebé, no pude evitar pensar que tal vez la madre seguía allí, de alguna manera. Intenté racionalizarlo todo, buscando una explicación lógica, pero no podía negar lo que sentía. Con cada turno, cada noche solitaria en la UCIN, la sensación de que algo estaba allí, cuidando del bebé, se hacía más fuerte. Empecé a darme cuenta de que no era solo yo. Algunas de las otras enfermeras también empezaron a comentar una sensación extraña en aquella sala. Algunas decían que oían un suspiro, otras sentían una brisa fría donde no debería haber viento. Por supuesto, nadie decía gran cosa al respecto. Era como si todos estuviéramos teniendo la misma experiencia, pero tuviéramos miedo de enfrentarnos a lo que realmente estaba ocurriendo. La sensación de presencia parecía hacerse más fuerte a medida que caía la noche y el pabellón se volvía más silencioso. El bebé continuó su milagrosa recuperación y pronto los médicos le dieron el alta, dejando claro que estaba sano y listo para irse a casa. Pero, ¿qué pasó después? La sensación no desapareció. Seguía sintiendo la presencia de mamá en la UCIN, y no era solo mi cuerpo el que reaccionaba a ella. Veía el comportamiento del resto del personal. Algunos parecían molestos, otros más tranquilos, como si la presencia fuera algo familiar, casi reconfortante. Yo seguía pasando de largo, mirando la incubadora vacía, intentando entender qué pasaba. Y siempre que pasaba, esa sensación de que la madre seguía allí, cuidando de alguna manera a su hijo, nunca me abandonaba. Aún no puedo explicar lo que ocurrió en aquella UCI. Han pasado unos meses desde aquel suceso, y la sensación de presencia, aunque disminuida, sigue conmigo. El bebé ha crecido bien y, de alguna manera, sé que mamá estaba allí, protegiéndolo, incluso después de que se fuera. A veces me pregunto si era solo mi corazón intentando dar sentido a una pérdida tan cruel, o si realmente había algo más que natural en aquel hospital. El hecho es que, a día de hoy, cada vez que paso por delante de la sala de neonatos, siento un escalofrío que me recorre la espalda, como si algo invisible estuviera cerca, vigilándonos a todos. Algo que solo los que estaban allí, en medio de todo, pueden comprender. Sé que todo esto parece una locura, y tal vez ni siquiera te lo creas, pero siento que no puedo ser la única que está pasando por algo así. He oído historias parecidas de otros compañeros, pero nadie habla mucho de ello, como si tuvieran miedo de admitir que está ocurriendo algo inexplicable. La madre murió, pero su amor por su hijo, ¿podría haberse quedado? ¿Qué opina usted? ¿Has vivido alguna vez algo así? ¿Es posible que un vínculo tan fuerte sobreviva a la muerte? ¿O es solo el cerebro tratando de explicar algo que no entendemos? Quiero saber lo que piensas. Si te están gustando estas historias y quieres conocer más cuentos misteriosos y terroríficos como este, no olvides suscribirte al canal. Activa las notificaciones para no perderte ningún vídeo nuevo. Siempre te traemos más historias que te pondrán la piel de gallina. Sigamos explorando juntos lo desconocido. Trabajo como enfermera en la UCI de un hospital muy antiguo. La mayoría de la gente, cuando me pregunta por el lugar, piensa que exagero, pero cualquiera que pase noches allí sabe que hay algo extraño en el lugar. Las paredes, el olor a desinfectante mezclado con el desgaste del tiempo, el sonido constante de los monitores, todo contribuye a crear una atmósfera tensa y a veces opresiva.
Siempre pensé que mi trabajo allí no era más que una rutina normal, pero empezaron a suceder una serie de acontecimientos que me hicieron cuestionarme lo que realmente estaba pasando. Aquella tarde, el turno empezó como cualquier otro. Estaba sola, acompañando a los pacientes críticos, cuando tuve que subir a la segunda planta a por medicación. El hospital tiene un ascensor viejo, de esos que hacen un ruido extraño cuando empiezan a subir. Me dirigí a él, como de costumbre, con la esperanza de que llegara a mi planta para poder coger lo que necesitaba. Sin embargo, ocurrió algo extraño. Cuando llegó el ascensor, estaba vacío, como de costumbre, pero, para mi sorpresa, no se quedó ahí esperando a que lo llamara. Se movió solo, subiendo a la planta correcta, donde yo tenía que ir, como si supiera exactamente dónde tenía que estar. Me confundió. Intenté ignorarlo, tal vez fuera solo una coincidencia. Durante los días siguientes, lo que parecía una coincidencia se repitió. Cada vez que necesitaba ir a la planta donde estaban los pacientes críticos, el ascensor se movía solo, como si tuviera un recorrido establecido. Siempre ocurría lo mismo, estaba en la planta equivocada, y en el momento exacto en que me acercaba a él, se movía a la planta correcta, sin nadie dentro. No sabía si alarmarme o ignorarlo. Pensé que se trataba de un fallo técnico, pero cuando un suceso así se repite una y otra vez, empiezas a dudar de las explicaciones racionales. El miércoles por la tarde, la sensación de que algo iba mal se intensificó. Estaba acompañando a una paciente muy grave, y la situación se estaba deteriorando rápidamente. Era una enferma terminal y, a pesar de mis esfuerzos por mantenerla estable, algo me decía que no sobreviviría a la noche. Salí de su habitación, como de costumbre, me dirigí al ascensor para coger algunas provisiones. Lo que ocurrió a continuación me produjo un escalofrío. El ascensor, como de costumbre, estaba vacío, pero cuando subí, volvió a moverse solo, como si supiera que yo necesitaba llegar a la planta donde estaba la paciente. Algo en aquel momento me inquietó, como si el ascensor no solo me llevara a la planta correcta, sino también a un destino inevitable. ¿Qué me esperaba esa noche? Intenté alejar ese extraño pensamiento mientras el ascensor ascendía lentamente. Con cada piso aumentaba la sensación de incomodidad, como si el tiempo se alargara. Cuando por fin llegué a la segunda planta, el ascensor se detuvo con un ruido seco. Salí rápidamente, intentando concentrarme en mi trabajo, pero la sensación de que algo estaba a punto de ocurrir era innegable. La paciente estaba peor, sus constantes vitales fluctuaban inestablemente y yo sabía que el final estaba cerca. Intenté concentrarme en mis tareas, pero algo me decía que la muerte ya estaba en camino. Y, como si estuviera esperando el momento oportuno, el ascensor hizo otra extraña aparición. Cuando volví a acercarme a él para coger más medicación, se movió solo, como las otras veces, pero esta vez fue diferente. Sentí un fuerte escalofrío cuando se abrieron las puertas y, por un momento, me pareció que algo o alguien estaba allí esperándome. Volví a la sala y, en ese mismo momento, la paciente falleció. Su muerte fue tranquila, casi como si la hubiera esperado, como si el ascensor se hubiera movido para prepararme para ella. Y entonces empecé a asociar lo que ocurría con la muerte de los pacientes durante la noche. Cada vez que el ascensor se movía por sí solo, algo ocurría, una vida se había ido. No sabía si era casualidad o si el hospital nos guiaba de alguna manera hacia los últimos momentos de los que estaban a punto de irse. Empecé a preguntarme si me estaba volviendo paranoico o si había una fuerza invisible, algo más allá de toda explicación, interfiriendo en lo que allí estaba sucediendo. Después de aquella noche, ya no pude ignorar lo que estaba ocurriendo. El ascensor, que antes me había parecido un inconveniente, se convirtió en un símbolo, una presencia que se movía con una precisión aterradora, llevándonos hasta los pacientes en los momentos más críticos. Durante varias noches observé atentamente, esperando que ocurriera algo. Y, para mi sorpresa, cada vez que la muerte llegaba a uno de los pacientes, el ascensor actuaba de la misma manera. Se movía solo, como si estuviera predestinado a hacerlo. Ya no era una mera coincidencia. Empecé a asociar estos movimientos con la partida de los pacientes. Como si el ascensor estuviera en sintonía con la muerte, como si fuera una especie de portal entre el mundo de los vivos y el de los difuntos. La noche que estaba a punto de terminar mi turno, el ascensor hizo lo mismo de siempre, se movió solo. Sin embargo, esta vez no lo seguí. En lugar de eso, me quedé allí de pie, observando, con la sensación de que allí estaba ocurriendo algo mucho más grande de lo que jamás podría haber imaginado. El hospital, la UCI,
Todo parecía estar envuelto en una red invisible que conectaba cada acontecimiento, cada vida y cada muerte. No sé si el ascensor tuvo realmente algo que ver con las muertes que se produjeron, pero desde aquella noche nunca he vuelto a pasar por el hospital de la misma manera. Cada vez que el ascensor se mueve solo, siento un escalofrío y me pregunto, ¿sabrá algo que nosotros ignoramos? ¿Ha experimentado alguna vez algo parecido? ¿Alguna vez el comportamiento de algo tan simple como un ascensor te ha parecido premonitorio? ¿Qué crees que puede estar ocurriendo? ¿Hay alguna explicación para esto o solo estamos buscando sentido a algo que no podemos entender? ¿Has tenido alguna vez una experiencia inexplicable en el hospital? Cuéntanoslo en los comentarios. Nos encantaría conocer sus historias. He sido médico durante años, y hasta el día de hoy nunca he tenido una explicación para lo que ocurrió en aquella UCI. Ocurrió durante mi primer turno de noche en un hospital en el que acababa de empezar. Era un hospital antiguo con pasillos largos y silenciosos, el tipo de lugar donde la gente se inquieta por la noche. Siempre he sido racional, centrado en datos y números, pero aquella noche cambió todo lo que creía posible. Como recién llegada, estaba familiarizándome con los procedimientos y la rutina de los pacientes. Fue entonces cuando oí hablar por primera vez de un extraño médico que aparecía por la noche. Las enfermeras y los médicos de más edad, en conversaciones discretas durante el turno de noche, empezaron a hablar de él. Había un hombre, siempre con una bata amarilla, que aparecía de madrugada y, de alguna manera, lo sabía todo. No hablaba con nadie, pero siempre daba avisos importantes, sobre todo de los pacientes que estaban a punto de morir. Entraba en las habitaciones, tomaba notas y desaparecía antes de que ningún otro médico se percatara de su presencia. Lo más extraño era que sus predicciones siempre eran exactas. Cuando decía que un paciente iba a morir, ocurría, y no se podía negar que sabía lo que estaba pasando incluso antes de que los signos vitales de alguien empezaran a mostrar algo preocupante. Aquella noche estaba decidida a averiguar más cosas sobre aquel misterioso médico. Había oído muchas historias sobre él y la curiosidad me consumía. Al principio, pensé que no era más que una superstición de los más experimentados, algo para hacer frente al estrés de la rutina. Pero a medida que pasaban los días, empecé a darme cuenta de que las predicciones del médico realmente se cumplían. Un paciente enfermo pero con constantes vitales estables moriría al día siguiente, y él lo sabía. Era como si adivinara, pero sus palabras eran siempre claras y precisas. Nadie cuestionaba su presencia. Simplemente llegaba, hacía sus observaciones y se iba, sin dejar pistas sobre quién era en realidad. Fue entonces cuando decidí que, esa noche, le seguiría. Sabía que si volvía a aparecer, tendría que estar preparada para entender lo que estaba pasando. Me quedé en la sala de guardia, con los ojos clavados en las pantallas de los monitores, esperando el momento en que apareciera. Y, como un reloj, apareció. El hombre de la bata amarilla entró por la puerta tan silenciosamente como siempre. No me vio. Le observé desde lejos, curiosa y cautelosa. Se acercó a la cama de un paciente en estado crítico, tomó nota y se dio la vuelta para marcharse. Cuando pasó junto a mí, me invadió una sensación de frío. No sabía qué esperar, pero sabía que tenía que hacer algo. Así que decidí acercarme a él. Estaba nervioso, pero mi curiosidad era mayor. Mientras caminaba detrás de él, lo llamé por su nombre, tratando de entender quién era, qué hacía allí. Se dio la vuelta lentamente, y cuando me miró, había algo en sus ojos que me hizo dudar. No parecía sorprendido, como si ya supiera que iba a seguirle. Sus ojos eran fríos y vacíos, como si miraran a través de mí en lugar de a mí. Le pregunté, ¿quién es usted? ¿Cómo sabes lo de los pacientes? Se limitó a sonreír, una sonrisa enigmática y carente de emoción, y dijo, solo soy un mensajero. Antes de que pudiera contestar, se dio la vuelta y desapareció por el oscuro pasillo, como si no hubiera existido. A la mañana siguiente, el paciente al que había visitado murió, tal como había predicho. Me quedé allí, pensando en lo que había pasado, intentando atar cabos. ¿Quién era aquel hombre? ¿Cómo lo sabía con tanta certeza? Durante los días siguientes seguí buscando respuestas, pero nunca volví a verle. El abrigo amarillo se convirtió en un recuerdo lejano, pero algo dentro de mí sabía que estaba relacionado con aquella UCI de algún modo que yo no podía comprender. Aparecía y desaparecía, dejando tras de sí un misterio que nunca fui capaz de resolver. Y ahora, cada vez que muere un paciente, me pregunto, ¿volverá? ¿Hay algo más allá de la muerte que él conozca? ¿Ha experimentado alguna vez algo parecido?
¿Alguien ha visto u oído hablar de una figura similar, alguien que parece saber demasiado sobre la muerte? ¿Cómo crees que era ese médico? ¿Y por qué llevaba una bata amarilla? Tengo mucha curiosidad por saber su opinión. Si tú también crees que hay algo misterioso en UCI, deja un like y compártelo con tus amigos. Desvelemos más misterios juntos. Era mi primer turno como residente en la UCI de un antiguo y renombrado hospital. Estaba nerviosa, por supuesto, pero también emocionada. Siempre me había preguntado cómo sería trabajar en un hospital tan grande y con una estructura tan compleja. Sin embargo, desde el primer momento me di cuenta de que el lugar tenía una energía extraña. Había algo en las paredes, en las sombras que se formaban a lo largo de los pasillos, como si el propio hospital tuviera sus propias historias, sus propias tragedias. Pero yo estaba allí para aprender, así que intenté concentrarme en mi trabajo. A primera hora de la mañana, la rutina era tranquila, pero la sensación de que algo estaba a punto de ocurrir parecía perdurar en el aire. Estaba de guardia sola, solo con el equipo de enfermeras, cuando el teléfono de la sala de comunicaciones, el que debería estar desconectado, empezó a sonar. Me quedé perpleja, pues sabía que el teléfono no funcionaba. Dudé un momento, pensando que podría tratarse de un error o de algún tipo de avería. Pero cuando lo miré, la pantalla estaba encendida y la llamada no se detenía. De mala gana, contesté. La voz que llegaba del otro lado de la línea era apagada, como si alguien hablara desde algún lugar lejano, algún lugar que no se pudiera ver. Cuida bien del paciente, dijo, con una extraña calma. Me quedé sin habla, pensando que alguien del equipo había hecho una broma. Pero cuando miré el reloj y me di cuenta de que el resto del equipo estaba ocupado, todo empezó a parecerme muy extraño. Sin saber qué hacer, colgué el teléfono y volví a mi puesto. Sin embargo, algo en el aire parecía diferente. Sentí una tensión creciente, algo que no podía explicar. Aquella noche, el ambiente en la UCI era más pesado de lo habitual. No sabía qué estaba pasando, pero parecía que algo estaba a punto de suceder. Cuando volvió a sonar el teléfono, mi mente se puso en alerta. Dudé, pero esta vez, con el corazón acelerado, decidí contestar de nuevo. La misma voz apagada, tranquila y serena, dijo las mismas palabras: cuide bien del paciente. La sensación de extrañeza aumentó. ¿Cómo podía estar sonando el teléfono si ya estaba fuera de servicio? Miré a mi alrededor, intentando racionalizarlo todo, pero a cada segundo que pasaba, el peso de aquellas palabras me consumía. Sabía que algún paciente de la UCI estaba en estado crítico, pero lo que me molestaba era la coincidencia de todo aquello. Cada vez que entraba esa llamada, poco después ocurría algo trágico. Y aquella noche, como si fuera un presagio, una de las pacientes de la UCI, una mujer joven que luchaba contra una infección, empezó a deteriorarse. Sus constantes vitales empezaron a descender rápidamente, y yo intenté por todos los medios estabilizarla. Pero en el fondo, sabía lo que estaba pasando. Sentí un escalofrío que me recorría la espina dorsal, como si la muerte estuviera acechando en aquel pasillo, y cada vez que contestaba al teléfono tenía la sensación de que me estaban avisando. El paciente, por desgracia, no pudo resistirlo y murió allí mismo, delante de mí, mientras los monitores emitían ese sonido agudo y vacío que nadie quiere oír nunca. Me quedé allí de pie unos minutos, sin saber qué hacer, y cuando me recuperé del shock, el teléfono volvió a sonar. Cada vez que sonaba, me temblaba el cuerpo. No quería contestar, pero sabía que algo dentro de mí lo necesitaba. Cuando por fin contesté, la voz apagada y tranquila volvió a decir: cuida bien del paciente. Esta vez no pude seguir ignorando lo que estaba ocurriendo. Pregunté, con más desesperación que otra cosa: ¿quién es usted? La línea se quedó en silencio un momento, y entonces la voz solo dijo: nunca me fui. Y con esas palabras, la línea se cortó. El silencio en la UCI era absoluto, y el peso de aquellas palabras resonó por todo el pasillo. Durante los días siguientes, las llamadas continuaron. A veces durante el día, a veces en mitad de la noche, pero siempre con la misma voz, siempre el mismo mensaje. Intenté hablar de ello con otros médicos y enfermeras, pero nadie parecía oír lo mismo que yo. Se reían, decían que estaba cansada o que era un fallo del sistema. Pero yo sabía que no era normal. Algo en ese hospital me estaba enviando esos mensajes, y no podía averiguar quién o qué estaba detrás de ello. Ahora, cada vez que suena el teléfono en la UCI, se me acelera el corazón. No sé si es un aviso o si hay algo más detrás de estas llamadas. Y lo que es peor, no sé qué hacer al respecto. ¿Has experimentado alguna vez algo parecido?
¿Alguien ha recibido alguna vez una llamada así, una llamada que parecía venir de un lugar donde nadie más podía estar? ¿Quién crees que estaba al otro lado de la línea? Necesito respuestas. Trabajo como enfermera en la UCI de un gran hospital, donde el flujo de pacientes en estado crítico es constante. Cuando pasas por tanto sufrimiento y dolor a diario, empiezas a acostumbrarte a la muerte. Pero hay ciertas cosas que es imposible ignorar. Algo extraño le ocurrió a un paciente anciano, un hombre de unos 85 años, que llevaba unas semanas en nuestra sala. Tenía un aspecto frágil, con la piel casi transparente y los ojos apagados, pero había algo allí, una lucidez poco frecuente en alguien tan debilitado. Era un enfermo terminal, pero de algún modo parecía más consciente que los demás pacientes que le rodeaban. Durante los primeros días, el señor se limitaba a mirar las otras camas, con los ojos fijos en los pacientes y, en algunas ocasiones, los señalaba. No hablaba mucho, pero en un tono bajo, a menudo con una calma inquietante, empezaba a decir, «Este no aguantará hasta el amanecer. No sobrevivirá». Era casi como si hiciera una predicción, un presagio sobre lo que estaba por venir. Al principio, los demás médicos y enfermeras pensaron que deliraba, consecuencia de su estado crítico. Pero con el paso de los días, lo que decía empezó a hacerse realidad. Los pacientes que señalaba, uno tras otro, acababan falleciendo durante la noche, como si supiera exactamente cuándo les llegaría la hora. Cada día que pasaba, su comportamiento era más inquietante. Al principio, los demás médicos y enfermeras lo veían como un paciente crítico más, alguien que, como tantos otros, simplemente esperaba el final. Pero había algo diferente en él. Tenía una calma peculiar, como si supiera exactamente lo que estaba pasando, como si lo hubiera visto y experimentado todo antes. No era solo que hiciera predicciones sobre los demás pacientes, sino la forma en que lo hacía, con tanta calma, con tanta seguridad. Era casi como si estuviera dando una orden, diciendo, sé lo que va a pasar. La noche que señaló a un joven paciente hospitalizado por complicaciones cardíacas, empecé a darme cuenta de que algo realmente extraño estaba ocurriendo. Miró a la cabecera de la cama del hombre, un joven de unos 30 años, y simplemente dijo, se irá antes del amanecer. Me acerqué al paciente, aún intentando racionalizarlo todo, y me di cuenta de que estaba estable. Había algunos signos, pero nada que indicara que su muerte fuera inminente. Fui a la sala de descanso, intentando disipar la idea de que realmente estaba prediciendo algo. Cuando regresé horas más tarde, el joven había fallecido. No hubo más explicaciones. Sabía lo que eso significaba, pero era difícil de aceptar. Esa noche, ya no era solo un paciente delirante. Usted tenía algo. Parecía tener una conexión con la muerte, algo que iba más allá de mi comprensión. Con cada predicción que hacía, con cada persona que señalaba, parecía que algo se estaba cumpliendo. Cuando empezó a señalar a un anciano en la cama de al lado, un paciente que estaba en estado crítico pero que había mejorado ligeramente en las últimas horas, dijo, sin vacilar, tampoco durará hasta el amanecer. Seguí observando al paciente, tratando de encontrar alguna señal de que realmente estaba a punto de fallecer, pero parecía tan estable como el joven que había muerto antes. No podía seguir ignorando lo que estaba ocurriendo. A la mañana siguiente, el anciano también murió. Ya no había ninguna explicación lógica. ¿Cómo lo supo? Parecía tan tranquilo, tan sereno, mientras todos los demás a su alrededor estaban en alerta, intentando comprender lo que estaba ocurriendo. Pero él, como espectador, sabía exactamente lo que se avecinaba. Fue entonces cuando, de pie junto a su cama, me miró con una sonrisa triste y dijo, ahora yo tampoco me quedo atrás. No supe qué decir. En ese momento, sentí un escalofrío que me recorría la espalda. Era como si hubiera aceptado la muerte de una forma que yo nunca había visto antes. Algo dentro de mí sabía que no solo anticipaba la muerte de los demás, sino también la suya propia. La noche siguiente, el caballero, como era de esperar, se señaló a sí mismo. Su predicción estaba ahí, clara y directa, ahora me toca a mí. No supe cómo reaccionar. ¿Qué otra cosa podía decir o hacer? Algo en mí quería gritar, quería detener lo inevitable, pero sabía que no había nada más que hacer. Parecía en paz con la situación, como si hubiera estado esperando esto durante mucho tiempo. Su respiración, que antes había sido superficial, empezó a hacerse más irregular, y sus ojos, que antes habían estado lúcidos, empezaron a apagarse lentamente, como si ya estuviera caminando hacia el otro lado.
Las otras enfermeras y yo hicimos todo lo posible por estabilizarlo, pero en el fondo sabíamos lo que estaba pasando. Era como si estuviera esperando el momento oportuno. Me quedé allí, junto a él, mientras avanzaba el amanecer. El silencio en la UCI era pesado, y solo el sonido de los monitores rompía la quietud. Ocurrió exactamente como él había predicho, de madrugada, se había ido. Su cuerpo, ya cansado y frágil, no pudo resistir más. Murió de la misma forma que los demás, en silencio, como si simplemente estuviera cumpliendo un ciclo que ya sabía que ocurriría. Cuando se fue, todos en la UCI guardaron silencio, sin palabras ni explicaciones. El señor se fue como si hubiera cumplido su papel, y lo más extraño es que parecía saber que su muerte sería la última de la noche. A la mañana siguiente, cuando los médicos llegaron y empezaron a revisar los historiales médicos, se sorprendieron al ver el número de muertes de aquella noche, pero nadie sabía exactamente lo que había ocurrido. Lo que me perturbó aún más fue la sonrisa serena del señor antes de marcharse. No podía entender cómo sabía lo que estaba pasando, cómo podía prever la muerte de los que le rodeaban. Sabía que estaba a punto de morir, pero no parecía asustarle, como si hubiera hecho las paces con su propia muerte mucho antes de que llegara. Desde aquel día, no puedo dejar de pensar en él. ¿Era solo un paciente delirante o tenía conocimientos que nadie más podía tener? ¿Has visto alguna vez algo así en un hospital? ¿Cómo podían explicar algo tan extraño? ¿Simplemente predecía la muerte o había algo más detrás? Me gustaría saber lo que piensas. Tras desentrañar el enigma de la UCI, echemos un vistazo a otro misterio que desafía la lógica y los límites de lo desconocido. Trabajo como enfermera en la UCI de un gran hospital, donde los pacientes en estado crítico forman parte constante de la rutina. Como cualquier profesional sanitario, mi trabajo consiste en atender a los pacientes de la mejor manera posible y asegurarme de que todas las habitaciones estén limpias y bien organizadas. Sin embargo, en los últimos meses, algo extraño ha estado sucediendo en una de las habitaciones de la UCI. Siempre he estado muy atenta a los detalles, pero esta habitación en particular parecía diferente. Por muchas veces que se limpiara, por mucho que lo hiciera el personal de limpieza, parecía que la suciedad volvía de algún modo con una rapidez impresionante. Y lo peor de todo, había una sensación extraña en el aire cada vez que entraba allí. La habitación en cuestión estaba siempre fuera de lugar. El equipo estaba a menudo desorganizado, y una fina capa de polvo se acumulaba en las superficies, algo que no debería ocurrir, teniendo en cuenta que el hospital tiene una estricta rutina de limpieza. Al principio, pensé que era solo el resultado de la gran demanda del hospital y del ritmo frenético del turno. Pero con el tiempo, empecé a notar un patrón extraño. Cada vez que se limpiaba bien la habitación, ingresaba un nuevo paciente que, inexplicablemente, moría poco después. Intenté ignorarlo, pensando que podría tratarse de una coincidencia, pero las muertes empezaron a acumularse y, con ellas, la sensación de que algo iba mal. El primer paciente que murió en esa sala fue un anciano que llegó con graves complicaciones respiratorias. Aunque sus constantes vitales estaban bastante comprometidas, parecía recuperarse de forma estable en las primeras horas. Cuando el equipo de limpieza entró para preparar la habitación para el siguiente paciente, se realizó una limpieza a fondo como de costumbre. Pero aquella noche ocurrió lo inesperado. El hombre entró en un estado de deterioro repentino y murió poco después de ser colocado en aquella cama. Lo más extraño fue que, al revisar los historiales médicos, nadie pudo explicar exactamente lo que había sucedido. Parecía como si hubiera empeorado de la noche a la mañana, sin motivo aparente. El caso fue catalogado como una complicación, pero algo dentro de mí me decía que no era solo eso. En los días siguientes, la situación se repitió. Otro paciente fue ingresado en la misma habitación, y una vez más murió poco después de ser admitido. Era un patrón claro, pero nadie parecía darse cuenta. Los médicos hablaban de complicaciones, de fallos en el tratamiento, pero siempre había algo que no encajaba. Cada vez que se limpiaba y reorganizaba la habitación, moría allí otro paciente. El ciclo parecía interminable. No sabía si me estaba volviendo paranoica o si había algo realmente malo en el ambiente. Pero con cada muerte, una extraña sensación se profundizaba en mí, como si la propia habitación estuviera absorbiendo las vidas de los que pasaban por allí. Era como si la habitación tuviera una energía propia, algo invisible que mantenía a los pacientes atrapados en aquel lugar, y cada vez que se hacía la limpieza, era señal de que otra vida más iba a ser arrebatada. Decidí que tenía que investigar más a fondo. No podía simplemente ignorar lo que estaba ocurriendo,
aunque los demás profesionales no parecían darse cuenta del patrón. Durante el siguiente turno, decidí quedarme vigilando en la habitación, observándolo todo más de cerca. El equipo de limpieza llegó, como de costumbre, para desinfectar la sala. Los seguí de cerca, observando cada movimiento, cada objeto que limpiaban y volvían a colocar en su sitio. No sabía lo que buscaba, pero algo dentro de mí me decía que allí había más de lo que se veía a simple vista. Cuando terminó la limpieza, esperé un rato y volví a la habitación para echar un vistazo. Fue entonces cuando vi algo que me dejó helado. En las paredes, cerca de uno de los monitores, había una marca oscura que parecía no haberse quitado, a pesar de todos los esfuerzos del equipo de limpieza. Lo más extraño era el olor, una mezcla de algo metálico y podrido, que se intensificaba a medida que me acercaba a esta zona. Respiré hondo, intentando disipar el miedo creciente, pero algo me decía que aquella marca tenía algo que ver con las muertes que habían tenido lugar allí. Me dirigí al armario de registros, en busca de cualquier información adicional, y fue entonces cuando encontré algo que me hizo estremecer. Había una nota en la historia clínica de un paciente que había muerto en aquella habitación meses antes, en la que hablaba de sensaciones extrañas que había sentido mientras estuvo internado allí. Describía una sensación de ser observado y hablaba de un presentimiento de que algo malo iba a ocurrir. Empecé a indagar en los historiales de otros pacientes que habían muerto en esa habitación. Para mi sorpresa, encontré más notas similares. Todos parecían referir un malestar inexplicable, como si algo estuviera presente en la habitación, algo que no podían ver, pero que podían sentir. Era como si la habitación tuviera un poder oscuro, una energía extraña que no permitía a los pacientes seguir con vida. Cada nuevo caso parecía alimentar esta sensación de muerte inminente, como si la sala estuviera predestinada a absorber las vidas de quienes entraban en ella. Intenté hablar con otros miembros del equipo sobre mis hallazgos, pero nadie parecía interesado en investigar en profundidad. Pensaban que era producto de mi imaginación o del estrés del trabajo. Sin embargo, no podía seguir ignorando lo que tenía claro, algo muy malo estaba ocurriendo allí. Decidí hacer una última prueba. Esa noche, cuando el siguiente paciente ingresó en la misma habitación, pedí al personal de limpieza que no limpiara la habitación. Sabía que podía ser arriesgado, pero necesitaba ver qué pasaba si se cambiaba la rutina. Durante la noche, el paciente, que estaba grave, sobrevivió sin complicaciones. Para mí, esto era la confirmación de que la limpieza era de alguna manera un marcador que señalaba la muerte inminente. Pero antes de que pudiera tomarme en serio mi teoría y avisar a nadie, el paciente murió a la mañana siguiente, como si el hecho de no limpiar la habitación hubiera alterado el destino de su vida. La sensación de que algo muy oscuro estaba allí inmerso no me abandonó ni un instante, y empecé a temer que esa energía pudiera continuar, pasando de paciente en paciente, consumiendo vidas a medida que el ciclo se repetía. La habitación siguió limpiándose y las muertes continuaron produciéndose. Nunca le conté a nadie mi descubrimiento, pero algo me decía que, de alguna manera, aquella habitación ya había quedado marcada para siempre. Aún hoy me pregunto, ¿estaba maldita la habitación o el hospital estaba siendo consumido por algo que nadie quería admitir? Lo que vi en aquella habitación me dejó con más preguntas que respuestas. Y cada día que paso en el hospital, me pregunto, ¿quién será el siguiente? ¿Has visto alguna vez algo así? ¿Algún entorno, algún lugar, te ha hecho sentir alguna vez que la muerte era inminente? ¿Qué crees que estaba pasando en esa habitación? Tengo curiosidad por saber si alguien ha experimentado algo similar. Si pensabas que lo que pasó en la UCI fue aterrador, espera a oír lo que pasó en otro turno. Soy enfermera en la UCI de un hospital muy concurrido, donde las noches pueden ser largas y las situaciones, a veces, bastante difíciles. Era un turno rutinario, uno de esos turnos en los que todo parecía seguir su curso normal. Los demás miembros del equipo y yo estábamos acostumbrados a la presión de atender a pacientes en estado crítico, siempre pendientes de los monitores, de los fármacos que administrábamos, de los pequeños signos que podían significar la diferencia entre la vida y la muerte. Pero aquella noche en particular me incomodaba, y no sabía muy bien por qué. El turno iba bien hasta que, hacia medianoche, uno de los enfermeros de nuestro equipo, Daniel, que siempre ha sido muy puntual y dedicado, desapareció. Yo estaba en la sala de descanso cuando me di cuenta de que se había ido a ver a un paciente grave, pero pasó el tiempo y no volvió. No me pareció muy extraño, así que pensé que se estaba tomando su tiempo. Pero a medida que pasaban las horas y no aparecía, empecé a preocuparme. 2 compañeros y yo fuimos a la habitación donde atendía a un paciente para ver si estaba allí. Cuando llegamos a la habitación,
la escena que encontramos fue inexplicable. Inexplicable. Los monitores funcionaban solos, emitiendo constantes vitales de un paciente que parecía estable, pero extrañamente, el lugar estaba vacío. No había rastro de Daniel. El paciente estaba allí, con los monitores mostrando signos normales de vida, pero nadie podía entender qué estaba pasando. Todos empezaron a preguntarse si se había marchado por alguna razón, pero cuando revisamos los registros del turno, lo que nos dejó aún más perplejos fue el hecho de que la enfermera no había registrado nada en ese momento. No había ningún informe que indicara que había realizado ningún procedimiento en ese turno. Lo primero que hicimos fue comprobar los registros de los monitores y los informes de asistencia, tratando de entender qué estaba pasando. Era como si Daniel nunca hubiera estado allí. Aunque las constantes vitales del paciente eran estables, como si nada estuviera fuera de lugar, los datos de su monitorización no concordaban con la ausencia del enfermero. Había sido el último en registrar cualquier acción en el sistema, pero cuando fuimos a comprobarlo, el reloj mostraba que no había realizado ningún procedimiento durante su turno. Lo más extraño de todo era la sensación de que, aunque nadie los había visto, los equipos parecían funcionar solos, sin que nadie los manipulara. La angustia se apoderó de todos y empezamos a buscar a Daniel, intentando comprender si había abandonado la habitación por alguna razón, si le había ocurrido algo. Sin embargo, no había ninguna señal de donde pudiera estar. Preguntamos a otros miembros del personal y a la seguridad del hospital, pero nadie le había visto salir, ni siquiera en dirección a los vestuarios o a cualquier otra sala. Empezaba a ponerme nerviosa y el silencio en el pasillo se hacía cada vez más denso. Algo iba mal, y su ausencia nos estaba consumiendo, creando una tensión que nadie podía disipar. Fue entonces cuando uno de los médicos acudió al centro de registros, intentando rastrear los pasos del enfermero en el sistema, y lo que descubrimos fue aún más inquietante. El sistema de monitorización mostraba que la última vez que Daniel fue visto en los registros, había entrado en la habitación para ver cómo estaba el paciente, pero después de eso, no volvió a tener ninguna interacción registrada con los monitores o los sistemas de control. De hecho, su último movimiento registrado fue unos minutos antes de desaparecer, pero lo más extraño era que, según los informes, nunca había salido de la habitación. Y, sin embargo, nadie le había visto ni encontrado. Con el tiempo, el pánico empezó a apoderarse de todos nosotros. La sensación de que Daniel había desaparecido de alguna forma sobrenatural nos abandonó. El equipo de seguridad registró todos los pasillos, vestuarios e incluso las cámaras de vigilancia, pero no encontró ninguna pista. No había constancia de que hubiera salido o entrado en ningún otro lugar del hospital. Y lo que nos dejó aún más perplejos fue el hecho de que, a pesar de su ausencia, el paciente estaba estable, los monitores seguían funcionando con normalidad y nadie parecía entender cómo era posible. Era como si Daniel siguiera presente de algún modo, controlándolo todo sin estar físicamente allí. A la mañana siguiente, tras una búsqueda exhaustiva e infructuosa, decidimos que debíamos registrar la desaparición de Daniel, pero algo seguía preocupándonos. Era como si se hubiera dejado algo, una sensación que no podíamos identificar. Cuando fuimos a la habitación donde se le había visto por última vez, los monitores estaban apagados, pero en el lugar donde había estado persistía una sensación extraña. Algo nos decía que Daniel no solo estaba ausente, sino que de alguna manera había sido absorbido por la UCI, como si formara parte del sistema. Fue en ese momento cuando empezamos a preguntarnos si, de alguna manera, había sido consumido por la misma fuerza que mantiene ese entorno en funcionamiento. A día de hoy, nadie sabe qué le ocurrió a Daniel. Nunca se ha explicado su desaparición. El paciente de la UCI sobrevivió inexplicablemente aquella noche, pero el equipo nunca ha vuelto a ser el mismo. Desde aquel turno, cada vez que pasamos por esa habitación, tenemos la sensación de que Daniel sigue allí, de algún modo presente pero invisible. Quizás se ha convertido en parte del hospital, parte de la UCI, o quizás se lo ha llevado algo que no entendemos. Lo que sí sé es que cada vez que el monitor de un paciente empieza a funcionar por sí solo, una parte de mí se pregunta, ¿está Daniel detrás? ¿Ha vuelto para continuar su trabajo, pero de otra manera? ¿Has vivido alguna vez algo parecido? ¿Qué crees que le ocurrió realmente a la enfermera? ¿Has tenido alguna vez la sensación de que alguien puede desaparecer y de alguna manera formar parte de un lugar? Tengo curiosidad por saber lo que piensas. Ahora, si crees que todo tiene una explicación, prepárate para cuestionarte una vez más con nuestra siguiente historia. Trabajar en la UCI de un gran hospital siempre ha sido un reto. Pacientes graves,
afecciones inesperadas y, a menudo, la confrontación con la muerte forman parte de la vida cotidiana. Sin embargo, había algo en uno de los pacientes que siempre me inquietaba. Se llamaba Enrique, un hombre de unos 50 años diagnosticado de una enfermedad degenerativa crónica que básicamente convertía su cuerpo en un campo de batalla constante. La primera vez que lo vi, estaba en una fase muy avanzada de la enfermedad, ya tenía problemas para respirar y dependía de varios dispositivos. Deberían haberlo trasladado a una sala más adecuada, pero de algún modo permaneció en la UCI. Lo que parecía temporal se alargó durante meses, y luego años. Lo que empezó como el triste caso de un enfermo crónico se convirtió en algo que nadie podía entender. Enrique era uno de los pacientes que, a pesar de todos los cuidados, no parecía mejorar ni empeorar. Permanecía allí día tras día, vigilado por aparatos, alimentado por sondas, pero su estado permanecía prácticamente inalterado. No había grandes deterioros, pero tampoco signos de recuperación. Estaba atrapado en un ciclo constante de altibajos, siempre volvía a la UCI con una nueva complicación en cuanto parecía mejorar. Se convirtió en parte del mobiliario de la unidad, como si fuera uno de los hitos de nuestra rutina, y por mucho que el equipo médico intentara trasladarlo, siempre ocurría algo que impedía que fuera a otro sector. De repente, volvía a volverse inestable, siempre por alguna razón inexplicable, y la UCI era el único lugar que parecía poder mantenerlo con vida. Lo más extraño no era solo su estado de salud, sino la sensación que se formaba cuando estaba cerca. Cada vez que el equipo de médicos se acercaba a su cama, un escalofrío recorría la espalda de todos. Parecía, conectado a aquella UCI, como si formara parte del lugar. Sus monitores nunca fallaban y, por grave que fuera su estado, sus constantes vitales parecían controladas con una precisión inexplicable. Y entonces, cuando por fin el alta parecía una realidad, algo ocurrió. Enrique empeoró de repente. Sus latidos se volvían irregulares, su presión arterial bajaba de repente y siempre acababa siendo ingresado de nuevo en cuidados intensivos. Con el paso de los años, el equipo médico empezó a notar un extraño patrón. Enrique nunca parecía mejorar lo suficiente como para abandonar la UCI, pero, inexplicablemente, tampoco empeoraba de forma irreversible. Era como si su presencia fuera constante en aquel espacio, casi como si el hospital lo mantuviera allí, como si fuera parte del sistema. Un sentimiento de inquietud se extendió entre las enfermeras y los médicos que le atendían. Era como si tuviera una conexión sobrenatural con la UCI, algo que escapaba a toda explicación científica. Algunos empezaron a preguntarse si, de alguna manera, no estaba simplemente atrapado allí, sino si algo en ese entorno lo mantenía vivo, o tal vez lo hacía enfermar de nuevo cada vez que se intentaba trasladarlo. Era difícil expresarlo con palabras, pero todos los que le atendían empezaron a tener la misma sensación. No era solo su caso, era el hecho de que cada vez que parecía que iba a salir de la UCI, su cuerpo volvía a colapsarse. En los últimos intentos de traslado, algunos médicos llegaron a sugerir un cambio en el enfoque del tratamiento, pero cada vez que se hablaba de ello, el estado de Enrique empeoraba sin explicación. Ya no respondía a la medicación, su cuerpo se resistía de forma inexplicable. Cada vez que el equipo intentaba encontrar una solución, algo parecía empujarle de nuevo a la cama, como si la UCI fuera su único lugar en el mundo. Y entonces empezó a ocurrir otra cosa. A veces, cuando el equipo pasaba por la sala y miraba la cama de Enrique, había una especie de presión en el aire. Como si algo invisible observara a todos, como si el propio hospital se diera cuenta de lo que allí ocurría. La atmósfera se hizo más pesada y los aparatos que controlaban su estado parecían tener vida propia. Sonaban y parpadeaban, pero sin ninguna razón médica aparente. Empecé a oír historias entre las otras enfermeras, y todas comentaban lo mismo. Parecía que cuando Enrique estaba en la UCI ocurrían cosas extrañas. De alguna manera estaba atado a aquel lugar, como si la muerte no pudiera alcanzarle. O tal vez, si ese era el caso, él impedía que otras personas se marcharan, como si fuera un ancla para todos los pacientes de la UCI. El personal médico se sentía cada vez más incómodo con la presencia de Enrique. Las muertes en la UCI empezaron a aumentar y una sensación de superstición se apoderó del ambiente. Cuando la cama de Enrique estaba vacía, algo parecía faltar en la sala. Era como una presencia silenciosa pero siempre presente. Cuando empeoraba y volvía a la UCI, los monitores de los demás pacientes también parecían actuar de forma extraña, como si estuvieran sintonizados con su estado, como si la energía del lugar se viera alterada por su condición. Una noche,
tras un nuevo intento de traslado, ocurrió algo muy extraño. Enrique estaba en estado crítico, pero inexplicablemente sus constantes vitales empezaron a mejorar de repente, como si se estuviera regenerando de alguna forma sobrenatural. Sin embargo, poco después, otros pacientes de la UCI empezaron a deteriorarse a un ritmo alarmante. Eran personas que estaban estables, listas para ser dadas de alta, pero por alguna razón todas empezaron a colapsar simultáneamente. Latidos irregulares, caída de la tensión arterial, insuficiencia respiratoria, todo a la vez. Era como si Enrique absorbiera de algún modo la vitalidad de los demás, manteniéndose en el centro de la UCI mientras las demás vidas a su alrededor se extinguían. Los médicos empezaron a cuestionar la idea de que fuera simplemente un paciente crónico que se negaba a morir. Algunos empezaron a considerar teorías más macabras, como si fuera una especie de guardián de la UCI, alguien o algo que estaba allí para garantizar que la muerte se mantuviera equilibrada. Yo personalmente no sabía qué más pensar. Pero lo más inquietante ocurrió cuando, en una noche en la que el hospital estaba en silencio, los monitores de Enrique dejaron de funcionar. Estaba estable, pero los aparatos que le rodeaban empezaron a fallar sin motivo aparente. Lo más inquietante fue lo que ocurrió a continuación. Cuando fuimos a ver su cama, encontramos a Enrique de pie, como si estuviera esperando algo. Y entonces desapareció. No había rastro de él. Ninguna explicación. Simplemente desapareció, sin dejar rastro, como si nunca hubiera existido. Después de aquel día, la UCI nunca volvió a ser la misma. Ningún paciente permaneció en la cama de Enrique más de unos días. Cada vez que una nueva persona ocupaba su lugar, algo ocurría con el monitor, con los demás pacientes, y pronto la UCI volvía a ser un lugar de tensión. Nunca se volvió a encontrar a Enrique, y desde entonces el hospital ha cambiado su política sobre pacientes crónicos. Pero en las noches silenciosas, algunos de nosotros seguimos escuchando las historias, los rumores sobre él. ¿Era Enrique un hombre corriente? ¿O era algo más allá de nuestra comprensión, algo ligado a esa habitación, a esa UCI, como si formara parte del hospital? ¿Algo que, de algún modo, aún nos observa? ¿Ha visto alguna vez algo parecido? ¿Cómo explicarías esta conexión entre el paciente y la UCI? ¿Era solo un paciente crónico o había algo sobrenatural detrás? Quiero saber lo que piensas. Si esa historia le pareció impresionante, prepárese, porque la siguiente le dejará aún más intrigado. Soy médico en la UCI de un gran hospital, donde, a primera vista, lo que vemos todos los días son pacientes en estado crítico, médicos que intentan mantener todo bajo control y enfermeras que hacen el trabajo silencioso y minucioso de salvar vidas. Pero después de trabajar aquí durante tanto tiempo, empecé a darme cuenta de que pasaba algo extraño. No eran solo los casos médicos inusuales los que me hacían cuestionar la realidad, sino las historias que todos los pacientes parecían contar. De alguna manera, todos, sin excepción, decían haber visto una figura misteriosa deambulando por los pasillos por la noche. Siempre había considerado que estas historias eran delirios de pacientes en estado crítico, esos momentos en los que la mente empieza a distorsionarse debido a la medicación o al cansancio. Pero el número de pacientes que mencionaban lo mismo hizo que empezara a cuestionármelo. Hablaban de un hombre, siempre vagamente descrito, alto, con una capa oscura y una presencia casi sobrenatural. Algunos decían que caminaba por los pasillos en silencio, como si buscara algo o a alguien. Otros decían que simplemente se detenía cerca de las camas, observándolas un rato antes de seguir su camino. Y siempre de noche. Como médico escéptico, pensé que todo eran alucinaciones. El agotamiento y el estrés pueden jugar con la mente, sobre todo en pacientes en coma o con enfermedades graves. Pero a medida que las historias aumentaban y se hacían más constantes, empecé a darme cuenta de que no podía seguir ignorándolas. Fue una noche, mientras estaba de guardia, cuando decidí investigar por mi cuenta. Estaba cansada de oír informes de enfermeras y pacientes sobre este visitante nocturno, y sentí que necesitaba entender lo que realmente estaba pasando. Todos decían que solo aparecía cuando caía la noche y el hospital estaba en silencio. En el siguiente turno, entré en la UCI más tarde de lo habitual, dando vueltas por la sala, tratando de encontrar cualquier indicio de algo fuera de lo normal. No sabía qué esperaba encontrar, tal vez solo el eco de las historias que se propagan en los grandes hospitales, pero a medida que avanzaba la noche, una extraña sensación empezó a apoderarse de mí. La atmósfera era más densa, como si el aire estuviera cargado de una energía invisible. Empecé a caminar por los pasillos vacíos de la UCI, con las tenues luces iluminando las camas de los pacientes.
El ambiente era muy tranquilo, pero algo en el aire me hacía sentir como si me estuvieran observando. Miré los monitores de los pacientes, todos mostraban sus constantes vitales normales, como si nada estuviera fuera de lugar. Pero el silencio era opresivo. Sabía que era solo una sensación, tal vez algo psicológico, pero aún así, el miedo empezó a invadirme, como si algo estuviera al acecho, esperando el momento oportuno para revelarse. Pasé por delante de una de las salas y, por un segundo, me detuve al oír pasos suaves que resonaban en el pasillo. No había nadie. Sin embargo, el sonido persistía, como si alguien caminara hacia mi posición. De repente, ocurrió algo insólito. Pasé por la habitación de un paciente que estaba en coma profundo, un hombre de unos 60 años que llevaba meses hospitalizado sin dar señales de mejoría. Había entrado en coma inducido debido a graves complicaciones, y todos los médicos habían dado por sentado que no despertaría. Era una situación difícil para todos, y cada día que pasaba parecía que estaba más lejos de la vida. Pero aquella noche, al pasar junto a su cama, noté algo extraño. Su monitor cardíaco empezó a emitir un débil sonido, como si hubiera habido un ligero cambio en sus latidos. Miré más de cerca, intentando comprender qué estaba pasando. Entonces lo vi, el hombre, hasta ese momento inmóvil, empezó a mover los dedos lentamente, como si intentara despertarse. Pero lo más extraño fue lo que ocurrió a continuación. La puerta de la habitación estaba ligeramente abierta, y fue entonces cuando vi una figura, que deambulaba por los pasillos en la penumbra, detenerse frente a la cama del paciente. El hombre estaba de pie, con una capa oscura, la cabeza baja, casi reverente, y miraba al paciente con una calma espeluznante. Me quedé inmóvil, sin saber qué hacer. La figura no parecía verme, como si estuviera absorta en algo mucho más importante. Entonces, inexplicablemente, el paciente, aún en coma, se movió más intensamente. Sus ojos empezaron a moverse bajo los párpados y una lágrima corrió por su mejilla, como si intentara comunicarse con la figura. La escena parecía surrealista, como si el hombre se hubiera despertado, pero no por mi intervención. Estaba interactuando de algún modo con aquel visitante fantasmal. ¿Qué ocurría allí? ¿Cómo era posible que aquel hombre, que debía de encontrarse en un estado irreversible, reaccionara así? Me quedé paralizado en el pasillo, observándolo todo en silencio, sin saber qué hacer. El hombre, que seguía llevando la capa oscura, no pareció darse cuenta de mi presencia. Simplemente se quedó allí, observando al paciente como si lo conociera, como si estuviera esperando algo. Y entonces, como si formara parte de un ritual, la figura tocó suavemente la frente del paciente, y en ese momento ocurrió algo. El monitor cardíaco del hombre se encendió y soltó un profundo suspiro, como si por fin se hubiera despertado. Pero lo que me desconcertó por completo fue el hecho de que, al despertarse, el paciente miró directamente a la figura, con cara de reconocimiento, como si supiera exactamente de quién se trataba. La figura hizo entonces un leve movimiento con la cabeza, como cumpliendo una promesa, y comenzó a alejarse lentamente, sin prisa. No podía moverme. No entendía lo que pasaba. El paciente, aún confuso, parecía intentar decir algo, pero sus palabras no tenían sentido. Me miró un momento, pero antes de que pudiera preguntarle qué pasaba, volvió a cerrar los ojos, como si simplemente estuviera cumpliendo una tarea y ya hubiera completado lo que quería. Al momento siguiente, el monitor cardíaco volvió a la normalidad, pero el paciente parecía más tranquilo, como si por fin hubiera encontrado lo que buscaba. El extraño visitante, que había permanecido en silencio todo el tiempo, desapareció por los oscuros pasillos, como si nunca hubiera estado allí. Pero yo sabía que lo que había presenciado no tenía ninguna explicación lógica. ¿Cómo podía alguien despertar de un coma profundo e interactuar con una figura fantasmal? A la mañana siguiente, el paciente se encontraba en un estado inexplicable. Estaba despierto, pero no parecía estar del todo presente, como si aún intentara comprender lo que había ocurrido. Cuando me acerqué a su cama para interrogarle, me miró sin comprender y me dijo, estaba aquí. Sabía que volvería a mí. Pero no podía saber de quién le hablaba, porque nunca le había visto. El escéptico que había en mí quería creer que solo era un delirio causado por la larga estancia en el hospital. Pero por la forma en que hablaba y por el hecho de que yo había visto la figura aquella noche, era imposible ignorar lo que había sucedido. Desde aquel turno, no he vuelto a ver la figura fantasmal. Pero cada vez que paso por la UCI de noche, no puedo evitar la sensación de que sigue ahí, vigilando a los pacientes, esperando a los que necesitan su presencia.
Nunca he hablado de lo que vi, porque nadie me creería, pero desde aquella noche empecé a mirar los pasillos de otra manera. ¿Qué ocurre realmente en los pasillos vacíos de la UCI por la noche? ¿Qué significan realmente las cifras que ven nuestros pacientes? ¿Alguien ha experimentado alguna vez algo así? ¿Alguna vez ha sentido o visto algo que no pueda explicarse lógicamente? ¿Quién era ese visitante y por qué interactuaba con los pacientes? Me encantaría conocer tu opinión. Ahora que hemos explorado los límites de la medicina, descubramos qué ocurre cuando la línea que separa la vida de la muerte se vuelve aún más difusa. Nuestro miedo empezó a crecer cada noche. Me sentía impotente, sin saber si solo estaba presenciando una serie de terribles coincidencias o algo más allá de toda explicación lógica. Cada vez que el reloj marcaba las 3:15 de la madrugada, una sensación de tensión se apoderaba de todos nosotros. Algunas enfermeras empezaron a murmurar y todo el mundo empezaba a preguntarse, ¿tenía algo que ver la UCI con estas muertes? ¿O se trataba de una terrible coincidencia que se repetía noche tras noche? Aquella noche yo estaba de guardia, junto con otros 2 médicos y algunas enfermeras. Una de las pacientes era una anciana en estado crítico con fallo multiorgánico. Estaba estable, pero ya sabíamos que su estado era irreversible. A medida que se acercaba la hora, observaba los monitores, sintiendo una tensión creciente. Entonces, como era de esperar, las alarmas empezaron a sonar exactamente a las 3:15 de la madrugada. Las luces empezaron a parpadear y los aparatos de la UCI empezaron a emitir sonidos extraños, señal inequívoca de que algo iba mal. Los demás médicos y yo corrimos a su habitación, pero cuando llegamos, las constantes vitales de la paciente ya estaban cayendo rápidamente. Como antes, acudimos rápidamente, pero ya no podíamos hacer nada. Murió justo cuando empezó el fenómeno, exactamente a las 3:15 de la madrugada. A medida que pasaban los días, la relación entre el fenómeno y las muertes parecía cada vez más real. Intentamos mantener la calma, pero era imposible ignorar lo que estaba ocurriendo. Una idea empezó a formarse en mi cabeza, pero no quería creerla. Lo que pensaba que era una coincidencia se hizo cada vez más difícil de ignorar. Fui al centro de registros y analicé los datos de los últimos meses, buscando una explicación lógica. La pauta era clara, todas las muertes más recientes se habían producido después del inexplicable suceso de las 3:15. Cada muerte parecía coincidir con la hora exacta del suceso. Cada muerte parecía coincidir con la hora exacta en que fallaban los monitores y relojes, lo que hacía la situación aún más inquietante. Intentamos comunicárselo a nuestros superiores, pero todos negaban cualquier conexión sobrenatural. Pero cada noche aumentaba la tensión. Empezamos a hablar de ello entre nosotros, tratando de entender qué estaba pasando. Algunos decían que era un fallo técnico, otros empezaron a hablar de la posibilidad de algo más profundo e incluso espiritual. Una de las enfermeras más mayores, visiblemente conmocionada, comentó con una mirada lejana, la UCI tiene una energía propia, como si fuera un lugar entre la vida y la muerte. Quizás sea aquí donde pasan las almas. Sus palabras me impactaron, y tuve la sensación de que, de algún modo, la UCI estaba realmente conectada con la muerte de una forma que nunca podríamos explicar. Durante los días siguientes, con cada turno, el temor se hizo más real. Empecé a observar a los pacientes más de cerca, las reacciones de los monitores, y cada noche me sentía más ansiosa cuando oía el sonido de las alarmas, sabiendo que algo terrible estaba a punto de ocurrir. Hasta que, una madrugada, ocurrió algo aún más inexplicable. Era una noche especialmente tensa, y todo seguía como siempre, el bajo sonido de los monitores, la suave luz que iluminaba los pasillos y la rutina que, de alguna manera, ya nos había vuelto insensibles al miedo, aunque empezáramos a cuestionarnos qué estaba pasando realmente en la UCI. A medida que se acercaba la hora, todos sabíamos lo que se avecinaba. Cuando el reloj marcó exactamente las 3:15 de la madrugada, los aparatos empezaron a fallar. Pero esta vez era diferente. No eran solo los monitores que parpadeaban o las alarmas que saltaban, empezó a ocurrir algo más. Fue como si el tiempo se distorsionara. El sonido de las alarmas se mezclaba con un sonido apagado, una especie de zumbido extraño, como si todo el hospital estuviera siendo comprimido por una fuerza invisible. Entré en el pasillo, donde los monitores disparaban alarmas sin motivo aparente. El ambiente era opresivo, pesado, y la sensación de pavor se extendía entre todos los miembros del equipo. Como de costumbre, nos dirigimos rápidamente a la habitación de un paciente crítico. El paciente estaba inestable, pero cuando llegamos allí, ocurrió algo realmente inquietante. El hombre,
que estaba completamente sedado, abrió los ojos de repente. Pero no nos miró a nosotros. Miraba a la pared que tenía delante, como si estuviera viendo algo o a alguien. Sus ojos estaban fijos, como si reconociera una presencia. El monitor del paciente, que hasta ese momento había indicado una ligera inestabilidad, empezó a dar picos alarmantes. Sus constantes vitales empezaron a oscilar frenéticamente y empezó a intentar moverse. Fue entonces cuando ocurrió lo que todo el mundo temía. El paciente empezó a interactuar con la misteriosa figura que parecía aparecer a esa hora todos los días. Los médicos y las enfermeras observamos perplejos como el hombre, que yacía aparentemente inconsciente, parecía asentir con la cabeza, como si hablara con alguien a quien no podíamos ver. Movía los labios y murmuraba algunas palabras, pero no entendíamos nada. La sensación de que algo sobrenatural estaba ocurriendo se apoderó de todos nosotros. La figura, esa presencia de la que siempre hablaban los pacientes, parecía estar allí, delante de todos nosotros. El paciente parecía reconocer esa presencia, pero nadie sabía quién era ni qué estaba pasando realmente. En un momento de total confusión y pánico, la luz del pasillo parpadeó violentamente y todo el hospital pareció temblar. El paciente, con una calma casi sobrenatural, cerró los ojos y, poco a poco, su respiración se fue suavizando hasta detenerse por completo. Murió justo cuando cesaron las alarmas, como si todo hubiera estado orquestado. El ambiente volvió a la normalidad inmediatamente, como si nada hubiera pasado. Los monitores volvieron a funcionar, las luces se estabilizaron y el hospital, que antes parecía estar bajo la influencia de algo inexplicable, reanudó su rutina. Sin embargo, la sensación de que la UCI estaba conectada a algo más allá de la muerte permaneció conmigo. Algo que no se podía explicar, pero que parecía real. En los días siguientes, el personal médico y las enfermeras empezaron a preguntarse si allí ocurría algo más, algo que escapaba a toda explicación racional. Cada paciente que hablaba de la misteriosa figura, cada caso que coincidía con las 3:15, era tratado ahora con más respeto. La UCI se estaba convirtiendo en un lugar marcado por un misterio que nadie sabía cómo resolver, pero en el que todos, de alguna manera, empezaban a creer. Cada turno, cuando las alarmas empiezan a sonar y las luces a parpadear, no puedo evitar pensar en lo que ha pasado esa noche. ¿Qué ocurre realmente a esas horas tan extrañas? ¿Estamos todos ante meras coincidencias o hay algo más en el aire, algo invisible, que manipula el tiempo y la muerte de un modo que no podemos comprender? ¿Ha experimentado alguna vez algo parecido? ¿Qué crees que ocurre realmente a las 3:15 de la madrugada? ¿Existe alguna relación entre estas muertes y esta cifra? Tengo curiosidad por saber lo que piensa. ¿Qué te han parecido las historias? Deja la palabra inexplicable en los comentarios si a ti también te cuesta explicar lo ocurrido. A ver quién más puede entender lo que hay detrás de estos misterios. Trabajo en la UCI de un hospital grande y ajetreado, y por mucho que haya visto de todo, nunca me había sentido tan incómoda con un paciente como con Joao. Llegó una mañana lluviosa con una insuficiencia respiratoria grave, pero lo que enseguida nos llamó la atención fue su estado. A pesar de los síntomas de fallo orgánico, estaba vivo. Pero, de hecho, no debería estarlo. Según las pruebas, llevaba clínicamente muerto varias horas antes de que lo trajeran a la UCI. Eso no tenía sentido. ¿Cómo podía seguir respirando? ¿Cómo seguía latiendo su corazón? Cuando los médicos trataron de investigar a fondo, se dieron cuenta de que todas sus constantes vitales estaban completamente desconectadas de los estándares normales. Su temperatura corporal era anormalmente baja, pero, extrañamente, su corazón seguía latiendo de forma irregular. Las pruebas no detectaron signos de actividad cerebral, sin embargo, respiraba y estaba consciente de algún modo, pero era incapaz de comunicarse. Sabía que estaba fuera del alcance de la medicina convencional, pero había algo inquietante en aquel paciente. No parecía humano y su presencia en la UCI parecía afectar a la energía de la sala. Todos los aparatos cercanos a él empezaron a funcionar de forma errática, como si estuvieran controlados por una fuerza invisible. Durante los primeros días, probamos todos los tratamientos que conocíamos, pero nada parecía funcionar. Sus constantes vitales no cambiaban, no mejoraba, pero tampoco empeoraba. Estaba atrapado en un estado de limbo, donde la muerte parecía una posibilidad, pero se negaba a salir. Y lo más extraño era que cada vez que parecía estar al borde de la muerte, ocurría algo, sonaba una alarma o un monitor empezaba a pitar, y de alguna manera, volvía, como si alguien interfiriera directamente en su muerte. Con el tiempo, empezó a ocurrir algo más.
Las condiciones de otros pacientes alrededor de John empezaron a empeorar inexplicablemente. Pacientes que habían estado estables entraron en fallo multiorgánico, lo peor de todo, nadie podía explicar cuál era la causa. Los monitores de la UCI empezaron a fallar sin motivo, y los aparatos de habitaciones alejadas de la de Joao empezaron a sonar sin motivo. Las enfermeras empezaron a hablar de una extraña sensación en el aire, como si la propia UCI estuviera siendo manipulada de alguna manera, una fuerza invisible que de algún modo parecía conectada a él. Todas las noches, cuando el equipo pasaba por los pasillos, la sensación de ser observado se intensificaba. Empecé a notar algo que nadie más parecía notar. Cada vez que Joao estaba cerca de otro paciente, su estado de salud empeoraba. Como si chupase la vitalidad de los que le rodeaban. Empecé a ponerme paranoico, intentando comprender lo que estaba pasando. Sin embargo, ninguna explicación lógica tenía sentido. Entonces, una mañana especialmente tranquila, la situación dio un giro aún más extraño. El monitor de John empezó a pitar, y las alarmas de otros pacientes también empezaron a sonar. La habitación parecía estar bajo algún tipo de presión, como si el hospital estuviera al borde del colapso. Me acerqué a la cama de Joao y lo vi de algún modo más consciente, más alerta que antes. Tenía los ojos abiertos, pero vacíos, y algo en sus facciones me hizo estremecer. Parecía saber lo que estaba pasando. Como si fuera una especie de catalizador del caos que le rodeaba. De repente, me miró y, con voz ronca, casi inaudible, dijo, no puedo irme. No hasta que complete el ciclo. Yo no sabía qué significaba aquello, pero al mismo tiempo las constantes vitales de John descendieron drásticamente. A cada segundo, se debilitaba más y, entonces, como si hubiera cumplido algún tipo de misión, dejó de respirar. Su cuerpo se quedó inmóvil y el silencio en la UCI fue ensordecedor. Al principio parecía que había muerto, pero entonces ocurrió algo aún más extraño. Los monitores de todos los demás pacientes, que se habían ido estabilizando, de repente empezaron a fallar de nuevo. Y por mucho que intentáramos estabilizarlos, todos empezaron a empeorar de nuevo, como si John hubiera dejado una marca invisible en cada uno de ellos. No sabía lo que significaba, pero la sensación de que Joao estaba conectado de algún modo al hospital, a la UCI, empezó a atormentarme. Todos los demás pacientes parecían estar conectados de algún modo inexplicable. Como si él fuera una especie de vínculo entre la vida y la muerte. Con cada turno, empecé a preguntarme, ¿era Joao la clave de lo que estaba ocurriendo allí? Algo que ninguno de nosotros podía entender, pero que la UCI mantenía prisionero de algún modo. A medida que pasaban los días, el patrón que rodeaba a John se volvía más inquietante. Seguía en la UCI, atrapado en un estado que nadie podía entender, como si fuera una anomalía de la naturaleza. No mejoraba, pero tampoco empeoraba. Estaba en una especie de limbo, viviendo, pero no del todo. Y lo peor era que, a su alrededor, otros pacientes empezaban a empeorar inexplicablemente. Cada vez que sonaban las alarmas y parpadeaban las luces a las 3:15 de la madrugada, un nuevo paciente moría o se desplomaba, pero John permanecía allí, inmutable, como si fuera el único que desafiaba las leyes de la medicina y de la muerte. Una noche, no pude soportar más lo que estaba ocurriendo. Fui a la habitación de Joao con la intención de intentar comprender, de alguna manera, lo que representaba. Ya no sabía si era solo un enfermo crónico o algo más. Cuando entré en la habitación, lo encontré más consciente que nunca, con los ojos abiertos pero vacíos. Me miraba con una calma que parecía casi sobrenatural. Le pregunté, sin saber qué más decir, John, ¿por qué no te vas? ¿Por qué no te pones mejor? Me miró fijamente y, por primera vez, habló. Su voz ronca y cansada resonó en el silencio de la UCI. No puedo. Aún no he terminado. Aquellas palabras me dejaron helado. ¿Qué quería decir con aún no he terminado? Antes de que pudiera preguntar nada más, las alarmas empezaron a sonar de nuevo y el monitor de John empezó a chirriar frenéticamente. Estaba a punto de correr hacia el panel de control cuando ocurrió algo extraño. Las alarmas dejaron de sonar. Todo volvió a quedar en silencio, como si el tiempo se hubiera congelado. Miré los demás monitores y vi que todos estaban estables. Pero cuando miré a Joao, me di cuenta de que estaba más tranquilo, como si se hubiera liberado de una carga invisible. A la mañana siguiente, estaba diferente. Sus signos vitales empezaron a estabilizarse, pero parecía más ligero. Algo había cambiado. Cuando los médicos y las enfermeras lo revisaron, ya no encontraron signos de fallo multiorgánico.
Simplemente se encontraba en un estado estable, como si por fin estuviera descansando. Pero, inexplicablemente, seguía allí, en la UCI. Algo me decía que John ya no tenía nada que hacer allí, pero no podía irse, como si estuviera atrapado, en algún nivel, en este lugar. Pasó el tiempo y John fue trasladado a un centro de rehabilitación. No sabemos cuánto tiempo permanecerá estable, pero sigue siendo una figura misteriosa. Lo que sí sé es que, a día de hoy, cada vez que pasamos por la UCI, me recorre un escalofrío. Como si siguiera allí, observando, esperando el momento adecuado para marcharse por fin. Algo en mí sabe que Joao no era un paciente cualquiera. Era la clave de algo que aún no podemos entender, algo que escapa a nuestra capacidad de explicación. La UCI cambió para todos nosotros tras su fallecimiento. En cada turno, miro los monitores y me pregunto, ¿Joao sigue ahí, esperando? ¿O está ahora en paz, cumpliendo su papel de algún modo invisible? No lo sé, pero sé que cada vez que veo a un paciente en la UCI que parece estar en un estado de limbo, un pequeño temor se instala en mi pecho. Porque sé que, de alguna manera, Joao sigue ahí, como un recordatorio de algo que no podemos entender. ¿Tú qué crees? ¿Era yo un paciente crónico o había algo más en juego? ¿Has experimentado alguna vez algo inexplicable en un hospital? Realmente quiero saber lo que piensas sobre esto. ¿Estás preparado para la recta final? La penúltima historia podría ser la más sorprendente. Era una noche tranquila en la UCI del hospital donde trabajaba, un hospital de referencia con equipos modernos y un equipo cualificado. Como médico, estaba acostumbrado a lidiar con situaciones graves, pacientes en estado crítico y el ritmo acelerado y constante de las noches de guardia. Sin embargo, aquella noche ocurría algo extraño, algo que todavía no puedo explicar. Era un turno normal, pero una presencia peculiar empezó a molestarme. El doctor Augusto era uno de los médicos más experimentados del equipo, pero esa noche no estaba en el hospital. Estaba de permiso, había viajado por trabajo y todo el mundo sabía que no volvería hasta la semana siguiente. Sin embargo, en mitad de la noche, hacia las 2, mientras hacía la ronda por las habitaciones de la UCI, vi una figura con bata de hospital, pelo canoso y una postura firme, como siempre había visto al doctor Augusto, caminando por los pasillos. Parecía dirigirse a una de las habitaciones de pacientes, por la que yo estaba a punto de pasar. Le seguí por instinto, pensando que regresaba antes de lo previsto, pero al doblar la esquina desapareció. No había nadie más. En ese momento, pensé que era una alucinación o cansancio. Después de todo, había tenido un día muy largo. Sin embargo, algo me preocupaba profundamente. No podía ser solo eso. Cuando volví a mi puesto de trabajo, me dirigí a las enfermeras para preguntar por el doctor Augusto, y fue entonces cuando me sentí más confusa. Me confirmaron que estaba de viaje fuera de la ciudad. Les dije que le había visto, pero todas se rieron, pensando que estaba agotada. Pero lo que ocurrió en las horas siguientes ya no tenía sentido. Durante el resto de mi turno, el doctor Augusto siguió apareciendo. Cada vez, caminaba por los pasillos, dirigiéndose a la misma habitación que un paciente concreto, un anciano con graves complicaciones respiratorias. Pero lo más extraño de todo era que, cuando entraba en la habitación, el estado del paciente empezaba a mejorar inexplicablemente. Yo ya sabía que este paciente estaba al borde de la muerte. Su saturación de oxígeno era peligrosamente baja y en cualquier momento podía fallecer. Pero cada vez que venía el doctor Augusto, algo cambiaba. El paciente parecía mejorar. Sus constantes vitales se estabilizaban, y durante unas horas, parecía tener más fuerzas. Intrigado y sin saber cómo abordarlo, decidí investigar más a fondo. A la mañana siguiente, cuando el doctor Augusto aún no había regresado, pregunté a los demás médicos por sus interacciones con la paciente. Para mi sorpresa, me confirmaron que había estado varias veces en la habitación de la paciente la noche anterior. Pero lo más extraño de todo era que el doctor Augusto no había hecho ninguna ronda esa noche. Estaba a kilómetros de distancia y nadie sabía quién había entrado realmente en esa habitación. Entonces fui a la sala de registros y comprobé los historiales de entrada y salida de todos los médicos. El doctor Augusto no figuraba en las rondas de esa noche. Nadie lo estaba. Fue en ese momento cuando empecé a darme cuenta de que no estaba ante algo normal. Quizá era un médico fantasma, alguien que seguía atendiendo a los pacientes incluso después de su muerte. Las pruebas no tenían sentido, pero los informes de las enfermeras y los datos de los pacientes eran claros. Siempre que él aparecía, los pacientes mejoraban. Durante los días siguientes,
la presencia del doctor Augusto siguió sintiéndose en la UCI, pero nadie volvió a verle directamente. Sin embargo, cada vez que supuestamente entraba en una habitación, la recuperación de un paciente parecía milagrosa. Así que decidí que, en lugar de intentar comprender lo que estaba pasando, simplemente dejaría que el fenómeno siguiera su curso. El hospital ya estaba acostumbrado al caos y la muerte en la UCI, y quizá esto era lo que el hospital necesitaba, un médico, o una fuerza, que intercediera en las horas más oscuras. Aquella noche, una vez más, los pacientes empezaron a mejorar sin explicación. Ya no veía al doctor Augusto, pero sentía su presencia. Algo me decía que estaba allí, en el pasillo, esperando. Durante los días siguientes, la sensación de que algo raro estaba ocurriendo en la UCI no hizo más que aumentar. Los pacientes empezaron a mostrar mejorías inexplicables cada vez que el doctor Augusto, o la figura que lo representaba, hacía sus rondas, a pesar de que, según los registros, no estaba físicamente presente. El fenómeno se volvió aún más extraño cuando algunas enfermeras empezaron a decir que oían pasos procedentes del pasillo a primera hora de la mañana, seguidos de un sonido familiar, el de una bata de laboratorio arrastrándose por el suelo. Pero cuando iban a comprobarlo, no había nadie. Cada vez me molestaba más, pero una parte de mí seguía intentando encontrar explicaciones lógicas. Fue una de esas noches, durante un turno especialmente tranquilo, cuando decidí investigar más a fondo. Cuando las alarmas empezaron a sonar de nuevo, indicaban que un paciente se había deteriorado rápidamente. Corrí a la habitación, pero cuando entré, lo que vi me dejó helado. El doctor Augusto estaba de pie junto a la cama del paciente, con su postura firme y la expresión tranquila que siempre le caracterizaba. Me miró y me dijo con calma, este paciente está a punto de irse. Haga lo que pueda, pero ya no le quedan fuerzas. Me quedé sin habla, incapaz de entender lo que estaba pasando. Lo más extraño fue que, cuando consulté el historial del paciente, vi que había estado estable antes de que apareciera mi colega. No solo se le había diagnosticado una posibilidad de recuperación, sino que la inexplicable mejora de su saturación de oxígeno parecía haberse detenido con la llegada del doctor Augusto. Sentí un malestar indescriptible, como si el tiempo se hubiera distorsionado por un momento. Casi como si el doctor Augusto estuviera, prediciendo la muerte del paciente. Cada noche que pasaba, la presencia del doctor Augusto se hacía más evidente. No era solo el quien ayudaba a los pacientes, sino que sus predicciones empezaron a convertirse en un patrón, algo que no podía explicarse. Sabía quién estaba en peligro y, antes de que se produjeran acontecimientos adversos, estaba allí, guiando al equipo médico. Sin embargo, lo más extraño era que nadie más le veía, simplemente aparecía de la nada, se presentaba junto a la cama de un paciente, cuando la situación se estabilizaba, desaparecía sin dejar rastro. Fue entonces cuando empecé a investigar más sobre el doctor Augusto. No encontré muchos registros de él, aparte de unas pocas menciones a su experiencia, pero todos los registros de su presencia indicaban que había muerto meses antes. Había sido víctima de un accidente de coche, una tragedia que nadie esperaba, y su muerte había sido ampliamente documentada. Pero, ¿cómo podía estar allí, ayudando a los pacientes, apareciendo tan claramente y con tantos conocimientos? Ocurría algo sobrenatural, y yo empezaba a creer que no era simplemente un buen médico que había dejado su huella en el hospital. Quizás era algo más, quizás estaba siendo llamado a intervenir en los momentos más críticos. Aquella noche, tras una nueva visita del doctor Augusto, decidí enfrentarme a él. Salí al pasillo después de la última intervención, en cuanto le vi acercarse, me armé de valor y le grité, «Doctor Augusto, por favor, dígame qué está pasando aquí. ¿Cómo puede estar aquí si está muerto?» Se detuvo y me miró con una sonrisa triste. «Nunca me fui. Ayudar a los pacientes es lo que me mantiene aquí». Antes de que pudiera continuar la pregunta, simplemente se dio la vuelta y empezó a caminar por el pasillo, desapareciendo en las sombras de la noche. A partir de ese momento, empecé a entender que la UCI parecía estar conectada de algún modo con el doctor Augusto. No era solo un médico que lo había dado todo por sus pacientes, se había convertido en algo más. Algo que el hospital y sus pacientes necesitaban. Aún no entendía del todo lo que era, pero sabía que estaba allí para hacer un trabajo que trascendía la vida y la muerte. Tal vez, de alguna manera, era la llave para los que estaban al borde de la muerte, guiándolos hacia el otro lado. Desde aquella noche, en cada turno estoy atento al ruido de pasos en los pasillos, al sonido de una bata de laboratorio arrastrándose por el suelo, y me pregunto si el doctor Augusto estará cerca,
vigilando y esperando, listo para intervenir cuando sea necesario. La tarde siguiente, tuve la sensación de que el doctor Augusto estaba más presente que nunca. Mientras hacía mis rondas, empecé a darme cuenta de detalles en los que no había reparado antes. Los monitores de algunos pacientes, incluso cuando estaban en estado crítico, empezaban a mejorar tras la visita del doctor Augusto, pero no podían salvarse. Era como si llevara a cabo una misión imposible. La muerte, o la eliminación del sufrimiento, era inevitable, pero él estaba allí para ayudarles a hacer la transición de la forma más suave posible. Fue aquella madrugada cuando lo inexplicable se volvió aún más inquietante. Cuando volvió a sonar la alarma, me dirigí a la habitación de un paciente en estado terminal, un señor que ya estaba muy débil. Sabía que no duraría mucho, pero para mi sorpresa, cuando entré en la habitación, encontré al doctor Augusto de pie junto a la cama del hombre. Tenía la misma expresión tranquila de siempre, pero esta vez algo era diferente. Parecía más real. El monitor del paciente estaba estabilizado y las constantes vitales del hombre estaban en calma, como si estuviera en paz. El doctor Augusto se volvió hacia mí, con una suave sonrisa, me dijo, ya está listo para irse. Su tiempo aquí ha terminado. Entonces el caballero sonrió y cerró los ojos por última vez, como si supiera que su sufrimiento había llegado a su fin. El doctor Augusto, como siempre, se alejó y, antes de que yo pudiera decir nada, desapareció, como si nunca hubiera estado allí. El monitor del paciente, que hasta entonces se había mantenido estable, empezó a emitir un sonido suave, seguido de un último pitido, que confirmaba su muerte. Pero lo que realmente me dejó sin palabras fue lo que ocurrió a continuación. Las enfermeras de guardia vinieron a preguntarme qué había pasado en la habitación. Me dijeron que, durante toda la noche, el paciente había estado en lucha constante, pero que, tras la visita del doctor Augusto, parecía haber encontrado una paz que nadie podía explicar. El fenómeno de que las alarmas y los monitores se estabilizaran cada vez que él aparecía no era una simple coincidencia. Había algo sobrenatural en ello, algo que ninguno de nosotros estaba preparado para comprender. Decidí entonces que, pasara lo que pasara, el doctor Augusto cumplía una función. Estaba allí para hacer que la transición de los que estaban al borde de la muerte fuera lo más serena posible. Tal vez era un espíritu, tal vez algo más allá de nuestra comprensión. Nunca volví a ver al doctor Augusto después de aquella noche, pero siempre que las luces de la UCI parpadean o las alarmas empiezan a sonar, sé que puede estar cerca, dispuesto a ayudar a quien más lo necesite. La UCI nunca ha sido lo mismo para mí. Las muertes allí siempre parecían más serenas después de ese turno. Y cada vez que muere un paciente, siento que hay algo invisible que lo cuida. El doctor Augusto ya no es un médico, sino una presencia que forma parte de ese hospital. Lo que él realmente era, nunca lo sabremos. Pero de algún modo sigue ahí, como un guardián, esperando el momento en que se necesite ayuda. ¿Tú qué crees? ¿Era el doctor Augusto un espíritu, un fantasma? ¿O fue solo un hombre que dedicó su vida tan profundamente que su esencia sigue ayudando a los demás? ¿Qué ocurre realmente después de la muerte y hasta dónde llega la conexión entre la vida y la muerte? Tengo curiosidad por saber lo que piensa. Y así llegamos al final de otro vídeo lleno de misterios e historias escalofriantes. Pero antes de irme, quiero saber, ¿cuál fue el momento que más te impactó? ¿Qué detalle te ha llamado la atención? Házmelo saber en los comentarios, me encantaría leer tu opinión. Si te ha gustado este contenido, ya sabes, dale a me gusta y suscríbete al canal. Me ayuda mucho a seguir trayéndote vídeos increíbles. Y no te guardes este misterio para ti. Comparte este vídeo con tus amigos y rétales a que comenten también lo que piensan. Difundamos juntos el suspense. Nos vemos en el próximo vídeo, y recuerda, lo desconocido siempre está al acecho, esperando a ser descubierto. Hasta entonces, permanece atento, porque el próximo misterio puede estar más cerca de lo que crees.